Shalom, bendiciones para todos. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad donde venimos evaluando todo lo que representa la Torá como estilo de vida y de allí la importancia para nosotros como manual de instrucción que nos direcciona y que nos ayuda a caminar estando conscientes de lo que somos, del propósito y de allí de trazarnos objetivos que le den sentido a la vida. Por ende, queremos aportar herramientas que nos permitan cada día crecer mucho más, poder mirar hacia adentro, hacia ese mundo interior y de esta forma poder acercarnos al eterno que es el propósito por el cual la restauración y de allí la redención se da. Cuando hablamos de la Torá y la vida, hay un tema que la Torá plantea y es el que quiero abordar en esta oportunidad, y es el hecho de que Moisés podía ver al Eterno cara a cara, verlo cara a cara. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que tiene el hecho de poder ver al Eterno cara a cara? ¿Qué es lo que significa todo esto? Y dentro del pensamiento hebreo, pocas expresiones resultan tan profundas y enigmáticas como ver cara a cara al Eterno. Esta frase es obvio que está cargada de un sentido espiritual muy profundo. Incluso ha sido objeto de debate entre rabinos, sabios, cabalistas y estudiosos por generaciones. Porque más que una imagen literal que podemos apreciar en la Torá, esta expresión encierra una experiencia espiritual transformadora, porque es una aproximación, es una cercanía, es una intimidad con el Eterno como nunca se había visto. Y esto desafía los límites de la percepción humana en cuanto a la relación que podemos nosotros desarrollar con el Eterno. Así que comprender este concepto es adentrarse, es poder profundizar, es poder adentrar en este mundo, en esta revelación divina que el hombre puede alcanzar. El alma humana y el propósito existencial del hombre ante el Creador es el hecho de poder ser uno con el Eterno. Una de las cosas que nosotros vemos en la Torá es el hecho de que esa relación que existía entre el hombre y el Eterno de poder hablar, poder percibirlo en todo su esplendor al ser creado el Adán, se pierde esa condición. Y eso crea un gran vacío espiritual porque ahora el hombre debe tomar decisiones teniendo limitaciones en cuanto a lo espiritual porque no tiene acceso a esa dimensión. O sea, ahora se guía a través del alma y eso trae como resultado muchas carencias en cuanto a la verdad que necesita para poder transitar de forma correcta, porque ahora lo que aprecia es simplemente una realidad. Entonces, ver en la Torá a alguien que puede superar esas limitaciones, como en el caso de Moisés, donde dice que podía ver cara a cara a Elohim, es algo que nos llama mucho la atención y donde nosotros debemos fijar la mirada para ver qué es lo que nos está enseñando o cómo logró Moisés ver cara a cara a Elohim. Es evidente que no se refiere a una visión física o literal, ya que la misma Torá afirma que ningún hombre puede verme y vivir, y así aparece en Éxodo 33. En cambio, sí podemos verlo como una expresión que nos muestra una verdad espiritual que representa el nivel más elevado de cercanía, de conocimiento, de revelación, de intimidad que un ser humano puede experimentar. O sea, aquí vamos a algo que es una conexión, la cual implica que entre el Eterno y el hombre no hay lo que conocemos como una mejixá. Una mejixá
es lo que separa, es como una cortina, como un velo, como una pared que separa a alguien de otro. En este caso, no hay esa mejixá, hay una transparencia absoluta en la relación con el Creador. Entonces, si el hombre, para poder relacionarse con el Eterno, tiene la limitación de que tiene esa mejixá y puede tener muchísimas, ¿cómo Moisés puede apreciar al Eterno y poder verlo sin esta mejixá, sin este velo, sin esta pared? Entonces, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de trabajar en pro de quitar esa mejixá o esa pared o de romper esa pared para desarrollar una relación con el Eterno que es vista como verlo cara a cara. Enseña el Rambán que los profetas no veían al Eterno de una forma directa, sino que lo veían a través de cortinas, de velos o de paredes. Y dependiendo del nivel del profeta, podía tener más o menos paredes o velos, que en este caso son las mejixá. Según el nivel del profeta, era la claridad con la cual podía apreciar, percibir al Eterno y la forma en la cual se presentaba el Eterno. O sea, el Eterno se manifestaba dependiendo de una condición espiritual que la persona poseía. Y esa condición era la que permitía que pudiera apreciar al Eterno. Y eso es lo que hace que la persona pueda quitar esas limitantes que son la mejixá. Ahora, obviamente, todos los profetas no tenían el mismo nivel. Y eso debemos tenerlo claro, porque cuando se habla de profeta, muchas personas piensan que era lo mismo. Como era profeta, todos eran iguales y resulta que no todos tenían el mismo nivel. Hay un concepto producto de lo que vemos a lo largo de la tradición cristiana que hablan como que de profetas mayores y menores, y no estamos hablando de eso. Incluso la forma de definir profetas mayores y menores de acuerdo a lo que ellos escribieron, y eso no es lo que enseña la Tanaj. El nivel de revelación, de espiritualidad del profeta depende de lo que el profeta ha trabajado en su mundo interior. O sea, un profeta que quería alcanzar un nivel elevado era por un trabajo profundo en lo interno. Quiere decir que dependiendo de cuánto trabajó su mundo interior, eso le da la capacidad de poder percibir o apreciar al Eterno y de esa manera se relaciona con él. Entonces, los velos se pueden quitar. El problema es que la gente no tiene conciencia, primeramente, de que ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, que es tener una relación con el Eterno. Si la persona no tiene conciencia que el propósito es tener una relación con el Eterno y que esa relación se perdió y que debemos restaurarla, entonces se camina de espalda al propósito. Pero cuando yo tengo conciencia porque estudio, porque busco la verdad y esa verdad se ha venido revelando mi vida y empiezo a percibir que el propósito de ser creados a imagen y semejanza del Eterno es tener una relación para poder mostrar al Eterno a través de nuestras vidas, entonces empezamos a formularnos preguntas. Preguntas como, ¿cómo puedo ser yo semejanza al Eterno? ¿Cómo puedo ser o qué representa ser imagen del Eterno? Para entonces estar apercibido de ello y poder caminar conforme a eso. Pero el hecho de que el mismo liderazgo pueda ignorar esto trae como resultado que las personas también carezcan de este conocimiento. Entonces los vacíos se manifiestan de forma muy clara. Vemos en el caso de Moisés, y por eso es que se habla de que no había un profeta mayor que Moisés, es por el hecho de lo que él trabajó su mundo interior para obtener esa relación que le permita ver cara a cara al Eterno
porque no había una Mejixá. Entonces uno dice, si Moisés podía verlo cara a cara sin esa Mejixá, sin esa pared, sin esa cortina, quiere decir que otra persona también lo puede alcanzar. Entonces, ¿cómo lo puedo alcanzar yo para ver al Eterno cara a cara como lo vio Moisés? Entonces, allí es donde entra el trabajo en nuestro mundo interior. Porque ese trabajo en nuestro mundo interior va a hacer que esa Mejixá se caiga, se quite. Y eso nos ayuda a apreciar mejor la verdad. Y apreciando la verdad, podemos conocernos más a nosotros mismos y podemos conocer más al Eterno. Quiere decir que en la medida en que yo trabajo hacia adentro, también avanzo hacia afuera. En la medida en que yo me construyo internamente, también voy construyendo mi relación con el Eterno. Quiere decir que mi relación con el Eterno depende de cuánto trabaje mi mundo interior. Y esa es una enseñanza que no se imparte. El concepto de espiritualidad que se da tradicionalmente en la religión está lejos de la verdad que nos muestra la Torá, que nos revela el Eterno. Ahora, si yo empiezo a caminar consciente de todo esto y de lo que representa la Torá, lo que representa el Eterno, yo voy a empezar a ver dentro de mí rasgos de carácter y cualidades que no están a nivel, no están en orden y por lo tanto se necesita un trabajo consciente de cómo mejorar, cómo rectificar, cómo cambiar en la vida. Y cuando yo empiezo a trabajarlo, cuando yo empiezo a ver que la conexión profunda y lo que quita la Mejixá es que si el Eterno es la esencia de la integridad, yo debo ser íntegro. Y eso crea un puente, como un hilo conector. Y eso hace que nos acerquemos a Él. Si Él es íntegro y yo camino en integridad, eso me conecta con el Eterno. Allí estoy quitando una Mejixá, estoy quitando una pared. Por eso nosotros debemos ir rompiendo paredes. Pero si Él es respetuoso, es la esencia del respeto, y yo soy respetuoso, allí yo quito otra Mejixá y ya hay dos áreas donde me puedo conectar con Él porque estoy actuando semejante a Él. Quiere decir que yo puedo revelar al Eterno a través de esa área que yo he venido trabajando, que es la integridad, que es el respeto, que es la responsabilidad y así con cada una de las cualidades. Pero si yo no trabajo esas áreas, yo no puedo percibirlo porque los velos me lo impiden. Y estos velos que me impiden verlo también afectan mi relación con el Eterno. Por eso vemos profetas que se podían acercar o tener una relación mayor con el Eterno que otros. Todo dependiendo de cuánto trabajaron su mundo interior. Por eso es que enseña el Rambán que los profetas no veían al Eterno de una forma directa. Lo veían a través de estas paredes, de estas cortinas, de esta Mejixá. Y según el nivel del profeta era la claridad con la cual podía ver al Eterno y la forma en la cual se presentaba el Eterno. Quiere decir que la manera como el Eterno se manifiesta está condicionado al desarrollo interno o el trabajo que pueda realizar el profeta en su vida. O sea, el profeta primero trabajaba su ser, primero trabajaba su vida, primero trabajaba su alma, para que no hubiera un impedimento. Y a pesar de que trabajaba su alma, a pesar de que trabajaba su mundo interior, no lograba alcanzar a lo mejor el nivel que otro profeta. Cada quien trabajando en su nivel podía acercarse o podía ver al Eterno, pero cada uno con un nivel de limitación, con un nivel de pared de Mejixá. Por eso es que los profetas no tenían el mismo nivel.
Imagínense en la actualidad las personas que dicen ser profetas, que no han trabajado nunca sus cualidades. ¿Cuál es el nivel que pueden tener de relación con el Eterno o de poder percibir al Eterno? Prácticamente es nula. Ahora, ¿qué trae como consecuencia estos velos o esta mejixá? Que cada mejixá, que cada pared trae como resultado que sea más o menos confuso lo que yo estoy viendo del Eterno, producto de las paredes. O sea, esa mejixá, si tengo más, yo voy a ver las cosas muy confusas porque las mismas paredes no me permiten ver claramente. Entonces, una persona que tuviera muchas paredes, ¿qué tan claro podía tener lo que el Eterno le estaba revelando? Entonces, el entendimiento o la comprensión de lo que el Eterno mostraba en un momento no era muy claro. Se lo pongo de esta forma. Cuando vemos nosotros a Nabucodonosor, cuando nosotros vemos a Faraón, el Eterno les revela algo a través de un sueño. El Eterno le revela a Nabucodonosor algo, el Eterno le revela a Faraón algo. El problema de ellos es que no podían comprender lo que le estaba revelando. ¿Por qué? Por la condición de Nabucodonosor y la condición de Faraón. Ellos no eran profetas, pero el Eterno les reveló algo. Pero los velos o las paredes hacían que ellos no pudieran poder percibir, poder comprender lo que se estaba revelando. Y era tan fuerte esa pared, era tan fuerte esa mejixá, que muchos de ellos después no recordaban lo que el Eterno les reveló. O sea, no recordaban el sueño, porque el Eterno se manifiesta también a través de sueños. Entonces ellos no podían comprender el sueño, pero es que tampoco recordaban plenamente el sueño. Entonces por eso vemos a Joseph que revela el sueño, revela lo que representa, pero como es un hombre que el Eterno dotó de sabiduría, también la forma de aplicar herramientas que le ayudaran a sacar provecho de lo que el Eterno le estaba revelando para no padecer en esa etapa de las vacas flacas. Así que lo que la persona pueda llegar a comprender va a depender de su mundo interior. Va a depender de lo que internamente pueda trabajar. Entonces, si Moshe llegó al nivel más alto de profecía, como enseñan en la tradición hebrea, y lo veía cara a cara, dicen los sabios que el hecho de verlo cara a cara no significa que Moisés no tuviera algún velo. Dicen que Moisés llegó a verlo lo más cercano posible que un hombre podía alcanzar. O sea, Moisés, en esa relación con el Eterno, no había quitado todos los velos. Dice que daba uno. Él todavía tenía un velo entre el Eterno y él, una mejixá. Quiere decir que cuando vamos a la Tanakh, el único que ha podido ver cara a cara al Eterno sin ningún velo es Yehoshua. Porque a pesar de que Moshe lo veía cara a cara, sin embargo los mismos rabinos enseñan, había un velo entre ellos. Uno, nada más. Dice el Rambán, ¿de qué dependía la cantidad de mejixá o de paredes que creaba esas limitaciones? Dice, dependen de sus cualidades y rasgos de carácter. Cada cualidad desbalanceada o desproporcionada era una mejixá. Y a eso no se le presta atención, siendo algo tan importante que se debe atender. Miren cómo Rambán dice que dependiendo de las cualidades es la forma como tú te puedes relacionar con el Eterno. Porque dependiendo de las cualidades es lo que va a determinar la cantidad de velos que existen. O sea, si una persona
tiene problemas con la envidia, con los celos, con el rencor, esos son velos. Y dependiendo de cuánta envidia y cuánto celo, es la fortaleza que tiene el velo. Es como que el espesor que posee el velo. Y eso no tiene ninguna relación en cuanto a si se tiene o no un don. La persona puede tener un don. El asunto es que los velos son impedimentos para que pueda ejercer el oficio de forma correcta. Imagínense a alguien que dice ser profeta y no ha trabajado sus cualidades y tiene problemas con ello y con su rasgo de carácter. Aquí no estamos hablando de que no sea profeta, estamos hablando de que sí es profeta, pero no ha trabajado su mundo interior. Entonces tiene estas limitaciones, porque sus cualidades están desbalanceadas. Entonces, esta pared o esta mejizá que tiene, que pueden ser muchas, y el espesor depende de lo fuerte que sea la cualidad, trae como consecuencia de que a pesar de que tiene el don de profeta, no puede percibir las cosas de forma correcta. No las percibe de manera clara. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Lo empieza a interpretar de acuerdo a lo que su alma concibe. Pero lo que su alma concibe está lejos de la verdad que el Eterno quiere revelar. O sea, es un profeta, pero tiene muchas carencias. Tiene muchas carencias porque las limitaciones que posee están en su mundo interior y a pesar de que es profeta, no tiene conciencia de que debe trabajarlo. Y son las cosas que uno dice, pero si esta persona que es profeta no tiene conciencia de que debe trabajar su mundo interior, ¿qué queda para alguien que simplemente es un hijo del Eterno y que no tiene de pronto ese don ministerial o ese don espiritual, que no tiene ese talento? ¿Cómo puede decir, yo necesito trabajar esto? ¿Cómo puede apreciar cuáles son las limitaciones? ¿Por qué tiene carencia? Entonces, volvemos a lo que decíamos al principio. Muchas personas ignoran que deben trabajar su mundo interior porque el mismo líder lo ignora. Entonces, nadie puede dar algo que no posee. Si el líder no tiene conciencia de eso, ¿cómo va a ser que el pueblo despierte a una verdad que está allí pero que no se percibe? Entonces el líder está preso en una realidad, pero así como él está preso en una realidad, también las personas que están con ese líder. Porque la gente va a caminar dependiendo del nivel de revelación que tienen. Y como su nivel de revelación está obstruido por todas estas limitaciones, entonces es como dice la Escritura, es un ciego que está guiando a otro ciego. En cambio, cuando vemos nosotros a Yehoshua, cómo trabajó sus cualidades, que incluso en la carta a los Hebreos dice que a pesar del padecimiento, tuvo que trabajar mucho para obedecer. Si Yehoshua hizo ese trabajo, ¿qué queda para nosotros? Si Yehoshua empezó a ver su mundo interior y empezó a descubrir lo que poseía y que debía equilibrarlo y que debía trabajar también esa mala inclinación y tantas cosas que el ser humano tiene y lo pudo hacer, quiere decir que nosotros también estamos en capacidad de hacerlo. Lo único que no sabemos que ese es un trabajo que debemos realizar. Como no sabemos que es un trabajo a realizar, como ignoramos que es una tarea vital para nosotros y nuestra relación con el Eterno, simplemente el pueblo perece por falta de conocimiento, que lo dice el mismo profeta. Entonces la persona que desea acercarse al Eterno, la persona que desee verlo, debe romper paredes, debe romper mejixá. Y hay personas que dicen sentir al Eterno. No, yo siento al Eterno, yo siento y mira y hablan de cómo
su cuerpo se puede manifestar o puede somatizar algo, pero no toman en consideración que internamente tienen un problema serio y que piensan que lo que están sintiendo es un sinónimo de espiritualidad y resulta que no es así. Una persona con cualidades no trabajadas son paredes que impiden desarrollar una relación con el Eterno profunda e incluso aún cuando la persona pueda cumplir misbot. Lo explico de esta forma. Alguien puede decir, yo quiero cumplir con la misbah de kashrut y empieza a comer, a alimentarse de forma correcta. Pero a pesar de que se está alimentando de forma correcta y ve los beneficios de esa alimentación, porque su cuerpo lo refleja y eso lo ayuda en su vida, porque es evidente, no significa que por cumplir con esa misbah, él tiene una relación profunda con el Eterno. Él va a recibir lo que la misbah establece como, digamos entre paréntesis, como recompensa por cumplir la misbah. Eso es todo. Si yo estoy cumpliendo con una misbah, lo que conlleva el cumplimiento de la misbah, yo lo voy a ver en mi vida. Pero ¿qué sucede? Que el trabajo interno, el trabajo de nuestro mundo interior, ese es más importante, porque es el que nos permite acercar al Eterno. Al punto que dice el Rav Wolber que la cercanía con el Eterno no es un asunto de sentimientos o de emociones, sino de cualidades que debemos trabajar porque las mismas forman paredes y te impiden ver al Eterno porque estás lejos de Él. Y si el objetivo de la creación es acercarse al Eterno y las condiciones no lo permiten, entonces nosotros debemos trabajar en función de superar esas limitaciones, de crear condiciones que nos permitan poder ver al Eterno, acercarnos al Eterno. Porque miren que Yehoshua dijo que Él y el Eterno son uno. Quiere decir que el trabajo de Yehoshua fue tan fuerte que pudo quitar todos los velos al punto de poder revelar la imagen del Eterno. Que cuando lo veían a Él, podían ver al Eterno. ¿Y eso cómo es posible? Es posible porque si Yehoshua caminaba en integridad y el Eterno es íntegro, nosotros podemos descubrir la esencia del Eterno o esa cualidad a través de Yehoshua que la está revelando. Si Él es bondadoso, entonces podremos apreciar la cualidad de la bondad. Si es humilde, si es íntegro, si es amoroso, todo eso nos está revelando al Padre. Entonces, si la persona puede actuar semejante al Eterno en todas estas cualidades, es evidente que va a revelar al Eterno. Quiere decir que hay personas que pueden revelar más al Eterno que otras a través de sus cualidades. Y por eso, cuando Yehoshua dice que el Padre y Él uno son, es en función de esto. Que se ha malinterpretado y todo esto, claro que sí, como muchísimas cosas que se han malinterpretado, no entender la perspectiva hebrea. Así que el objetivo de todos nosotros es acercarnos al Eterno, porque con lo sucedido en Adán quedamos distanciados, nos alejamos del Eterno. Y ese alejamiento es visto como muerte espiritual. ¿Por qué? Porque mientras más te alejas, estás menos, tienes menos acceso a la verdad del Eterno. La verdad del Eterno, que es Emet, cuando nosotros vemos la palabra Emet, la primera letra es la Aleph. La Aleph representa al Eterno. Si esa letra Aleph que representa al Eterno y forma parte de la expresión Emet, que traduce como verdad, si yo quito la Aleph,
entonces la palabra emet se transforma en met. Y eso traduce como muerte. Entonces, mientras yo me alejo de la verdad, yo estoy transitando en la muerte. Yo estoy transitando por un valle que no es el que me va a generar condiciones propicias para caminar conforme al Eterno. Por eso cuando vemos nosotros en la Escritura que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, está hablando de una condición espiritual. Andar en valle de sombra y de muerte es andar en un lugar donde las personas no tienen temor al cielo, donde las personas no caminan conforme a principio, donde las personas actúan de espalda al Eterno. Eso es caminar en valles de sombra y de muerte. Entonces, el Rav Wolber dice que la cercanía con el Eterno no es un asunto de emociones o sentimientos, sino de cualidades. Y que estas cualidades, cuando no se trabajan, forman paredes que impiden que podamos verlo y nos alejan. Y si nosotros nos alejamos del Eterno, entonces no estamos caminando conforme a su verdad. Y eso nos hace transitar por caminos de muerte. Si nosotros deseamos acercarnos al Eterno, debemos trabajar nuestras cualidades y esas es la que van a hacer que nos podamos conectar con la verdad y caminar, transitar por la verdad y por la vida. Quiere decir que el trabajo más importante que nosotros debemos realizar es el trabajo interno en nuestras cualidades para alejarnos del mal, porque éstas generan división. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59. Isaías 59 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, una pared, una mejixá, entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Entonces, ¿por qué nosotros podemos cometer un pecado, podemos cometer una transgresión? Porque nosotros no hemos trabajado nuestras cualidades y no conocemos qué es lo que origina el pecado. Por ejemplo, nosotros le decimos a alguien que está malo robar y que eso es una transgresión. Entonces la persona dice, ok, está bien, es malo no robar, está bien, lo tengo presente, está bien claro, lo tengo bien definido, lo entendí, no puedo robar. Eso es una transgresión. Pero la persona de pronto roba, sin darse cuenta, pero robó. ¿Por qué robó? Porque a pesar de que él entendió, que él sabe, que comprendió que no debe robar, no le están enseñando el por qué la persona en un momento dado hace caso omiso a ello y roba. O sea, no le están diciendo qué es lo que origina el robo. Le están diciendo que es prohibido robar. Y eso es lo que pasa en la religión. Que la religión establece prohibiciones sin que le digan a la persona quién es y qué es lo que origina que en un momento dado puede entonces actuar contra la Torá. Puede actuar contra lo que el Eterno ha establecido. Y allí es donde está el problema, en que nosotros, sin darnos cuenta, pudiéramos estar actuando contra la Torá por el hecho de ignorar quiénes somos, por desconocer qué hay dentro de nosotros y entre eso el Yetzer Hará o la mala inclinación. Entonces, cuando vemos al profeta que dice, vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Elohim, está hablando de una pared que viene como consecuencia de una iniquidad. Pero esta iniquidad, ¿por qué viene? Porque la persona no trabajó sus cualidades. Y como no trabajó sus cualidades, hay algo dentro de sí que lo puede impulsar a eso,
ahí dentro de sí algo, también como el mismo Yetzer Hará, que lo puede empujar a realizar ese acto. Cuando dice vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, entonces quiere decir que una persona está imposibilitada de poder acercarse, de poder ver al Eterno, de percibirlo, si esos pecados que está realizando son limitaciones. Esos pecados que están realizando son obstáculos en su relación con el Eterno. Entonces la persona de pronto no le presta atención y piensa de pronto que pecado es simplemente el hecho de no asesinar o no robar o honrar a los padres. Pero cuando vamos nosotros a lo que dice en la Escritura, lo que dice la Tanakh, cuando vemos el caso del profeta Samuel confrontando a Saúl, él habla de forma muy clara que la idolatría y la adivinación es comparada a la rebeldía, es comparada a la obstinación. Entonces una persona que se revela a la verdad porque quiere caminar conforme a su gusto, a sus deseos, a lo que le parece, esa persona a los ojos del Eterno es idólatra. Y eso es un pecado. Y ese pecado hace que se oculte el rostro del Eterno. Entonces esa persona mañana no puede decir, por muy profeta que diga ser, que ve al Eterno, percibió al Eterno o tal cosa, porque no solamente tiene un velo, es que el Eterno oculta su rostro, es que no puede verlo con claridad, no puede comprender lo que el Eterno está manifestando en un momento, entonces él lo va a interpretar con sus limitaciones, con sus velos, con sus carencias. Y ahí es donde está el problema. Por eso vemos el caso de Abraham, que empezó a trabajar primero en él. Empezó a trabajar en sus cualidades. Cuando vemos que le dice el Eterno, Lech Leja, ese vete para ti mismo, fue un trabajo profundo en su hombre interior. O sea, Abraham empezó a ver que la única forma de poder apreciar al Eterno y tener relación con el Eterno es teniendo primero una verdadera relación consigo mismo, que él pudiera identificar los problemas que tenía en cuanto a cualidades o rasgos de carácter. Y hay personas que esto no le prestan atención, que no les parece relevante y no saben que es un pilar fundamental para tener una verdadera relación con el Eterno. No la relación que la gente se inventa o que la gente fantasea, sino una verdadera relación. Porque mirando hacia adentro es que la persona empieza a descubrirse. Mirando hacia adentro es que puede romper esta pared. Mirando hacia adentro es lo que nos lleva a ir viendo al Eterno en cada paso que damos en la vida. Pero todo parte de la firmeza con la cual la persona llega a cuestionarse. Y allí es donde está el problema. Las personas no llegan a cuestionarse ni llegan a cuestionar lo que creen. O sea, las personas asumen por su actitud que está bien su vida, que están bien en lo espiritual, que están bien en su forma de proceder, cuando es una mentira. Ese es el Yetzer Hará que le está hablando, pero como ellos no saben ni siquiera que existe un Yetzer Hará, que existe una mala inclinación, entonces están caminando en medio de esa ceguera espiritual que los tiene presos en una realidad. Y eso no los hace percibir la verdad. Por eso es importantísimo lo que el profeta Isaías nos está diciendo en el capítulo 59. Si queremos realmente tener una relación con el Eterno y querer verlo, poder percibirlo, cabe destacar que hay personas que poseen buenas cualidades. Hay personas que poseen buenas cualidades y no han estudiado nunca la Torah. Porque son personas que de pronto en su casa, sus padres en su momento tenían claro lo que era el respeto y la importancia del respeto. Nuestros abuelos tenían para ello la palabra un valor tan fuerte como firmar un documento.
Y ellos decían, te doy mi palabra. Para ellos era un documento firmado y sellado que tenía muchísimo valor. Entonces, cuando a alguien se le enseña la responsabilidad, ese respeto, se le enseña ese trabajo de humildad, integridad, a pesar de que no ha estudiado de pronto la Torá como otras personas, puede tener una relación con el Eterno mucho mejor. Puede tener una relación con el Eterno mucho mejor, porque se han dado a la tarea de mejorar sus rasgos de carácter, su temperamento, de mejorar sus cualidades. Y eso es para nosotros fundamental, porque si no lo hacemos, vamos a seguir caminando de espalda al Eterno. Por lo tanto, cada persona debe empezar a desarrollar una relación con el Eterno que sea verdadera, y para eso parte de cuánto trabaje su mundo interior. Porque, como decíamos, hay personas que tienen buenas cualidades y eso va a traer como consecuencia que al momento de estudiar la Torá tenga menos limitaciones. O sea, la persona no tiene filtros, no tiene esa resistencia que poseen muchísimos cuando se sienten amenazados por una verdad que confrontan sus ideas, sus paradigmas y todo lo que la persona posee. Así que aquellos que tienen buenas cualidades, que se han dado a la tarea de mejorar sus rasgos de carácter, cuando esta persona empieza a estudiar la Torá, la relación con el Eterno es muy profunda y la desarrollan con mucha facilidad. Porque es que la Torá lo está guiando a descubrir cosas que le van a ayudar en su proceso de elevación espiritual. Cuando estudiamos esto y la capacidad que tenemos de ver, y que hay personas que pueden ver y percibir o relacionarse con el Eterno mejor que otros, pensémoslo de esta forma. Alguien que tiene un don tiene la facultad de estar con algo interno que lo pudiera ayudar a ver o apreciar las cosas mucho mejor. El problema es que tienen dentro de sí una limitante que es la mejixá, y es la que no le permite poder sacar el mayor provecho de eso que tienen como don. Pongámoslo de esta forma. Imagínense que hay dos personas. Una está mirando hacia un punto y la otra está mirando hacia el mismo punto, pero ve con binoculares. ¿Quién aprecia mejor? El que tiene binoculares. El que tiene binoculares, si está viendo algo que está a 500 metros, lo ve como si lo tuviera de frente. En cambio, la persona que está sin binoculares aprecia, pero no lo ve con claridad. ¿Por qué? Por la misma distancia, e incluso puede ser por problemas de la vista. Bueno, ahora imagínense que esa persona que tiene los binoculares, resulta que el lente del binocular está manchado, que el lente del binocular está empañado. ¿Cómo él puede apreciar? Con dificultad. A pesar de que tiene una herramienta que le permite poder ver más allá de lo que una persona natural pueda ver, la condición del binocular, la condición de este binocular, le impide poder apreciar todo. Entonces tiene por un lado una ventaja, pero tiene por otro lado la desventaja de que ese instrumento no está en las mejores condiciones. Igual sucede con una persona que tiene un don. Puede tener el don, pero si él no ha trabajado sus cualidades, es como las manchas de un binocular. Los mismos profetas, cuando leemos del Rambán y lo que dice el Ras Bolver, dicen que no tenían una relación profunda por el hecho de ser profeta. Ellos tenían una relación profunda por el trabajo interno que realizaban. Cada uno tenía un nivel, el cual era alcanzado cuando quitaba los velos porque se interponían entre el Eterno y ellos.
Por ejemplo, hay personas que ignoran que el enojo es Avodah Zará. Avodah Zará es el principio donde parte la idolatría. Entonces, esto es tan cierto que los mismos sabios enseñan que una persona que es iracunda no puede enseñar. Está limitado para enseñar. Entonces, un maestro puede tener el don para enseñar, pero si este maestro es iracundo, no puede hacer uso de ese don, porque su cualidad, que en este caso sería el enojo, por estar desbalanceada, es un impedimento para poder ejercer el don de forma correcta. Incluso cumplir una misbah, pero con una mala cualidad, no tiene mérito. Ejemplo, está la misbah de ayudar a la persona necesitada. Y tú dices, oye, yo voy a ayudar a la persona necesitada, pero resulta que tú la vas a ayudar porque cerca de esa persona están otros que tú quieres que te vean cuando la ayudas para que ellos hablen bien de ti, para que ellos te aplaudan. Entonces tú estás ayudando a esa persona, pero en el fondo lo que tú quieres es que la gente diga, oye, pero él sí es bondadoso, si él es bueno, mira cómo ayuda al pobre, mira cómo hizo esto por él. Entonces, a pesar de que cumplió con la misbah, por hacerlo con una mala cualidad, no tiene mérito. No tiene mérito. O sea, eso para que veamos lo importante de las cualidades. Que hay personas que están como que enfocado en el hecho de cumplir mandamientos. Sí, es importante que cumplamos los mandamientos, pero si nosotros no tenemos buenas cualidades, de nada nos vale. Por ejemplo, hay personas que empiezan a estudiar las raíces hebreas y para ellos tener identidad es usar un zikzí y usarlo por fuera para que la gente lo vea. Pero si tú no entiendes lo que representa el zikzí como una herramienta que es para recordarte la Torah que debes poner en práctica, entonces simplemente lo tienes de adorno. Entonces la gente dice, pero es que es un mandamiento. Y empezamos a leer muchísimos mandamientos que están en la Torah que no los cumplen. Entonces, ¿por qué ese sí y los demás no? Porque es el fácil, es el que yo me pongo algo encima y ya está. En cambio, el carácter, el temperamento, no se trabaja tan fácil como colocarse un zikzí. No en vano, ¿qué dicen los rabinos? Es más fácil estudiar todo el Talmud que cambiar una cualidad. Entonces, el trabajo de las cualidades es primordial. Miren lo que decíamos previamente en el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Entonces una persona rebelde, una persona que se resiste a la verdad, una persona que no acepta la verdad y mantiene una posición y dice, bueno, es que así me enseñaron o así soy yo y esto es lo que creen en mi iglesia y esta es la doctrina, es una persona rebelde. A los ojos del Eterno es igualito con un adivino. Y eso es un pecado. Y leímos que los pecados traen como resultados que el Eterno oculte su rostro, pero también crea una separación entre el Eterno y la persona. Entonces, si la gente no está consciente del trabajo de las cualidades, por muchos dones que tengan, por muy judío que se vistan, no están haciendo nada. No están haciendo nada porque si tú no puedes apreciar al Eterno, si tú no puedes acercarte al Eterno, que es el propósito por el cual fuimos creados para revelar su imagen, de nada vale. Una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿y acaso el rey Saúl no tuvo buenas intenciones? Cuando dejó lo mejor para el Eterno, no lo peor, lo mejor, lo dejó para el Eterno. Él hizo todo, pero dejó animales que eran los mejores para el Eterno. ¿Tuvo una buena intención? Sí. ¿Lo hizo de corazón? Sí. ¿Él sintió hacerlo? Sí. ¿Y cuál fue el precio? El Eterno lo desechó. Por eso, dice el Rambán, cuando una persona cumple una misbah de forma plena,
o sea, sin pensar en él ni en las personas, sino una obediencia pura, sin contaminarse por intenciones que no son correctas, tiene méritos delante del Eterno. Y esto, cuando yo lo estaba estudiando, me llamó poderosamente la atención. ¿Cuántas personas pueden cumplir una misbah de forma plena? O sea, ¿cuántos pueden cumplir una misbah sin pensar en ellos? O sea, sin pensar en reconocimiento, en aplauso, en una posición, en que te elogien, en que mañana te lo retribuyan, como mucha gente lo hace. Oye, pero es que yo te ayudé, pero es que yo te di, pero es que yo te hice. Y entonces como si la otra persona estuviera en deuda. Y no una deuda escrita, pero sí está. Entonces la persona, oye, si es mal agradecido, mira lo que yo hice por él y mira con lo que sale. Entonces, ¿cuál fue la verdadera intención cuando lo hiciste? Entonces, lo hiciste mal. No fue una misbah plena, no fue una misbah como dice el Rambán, una misbah pura. Estaba contaminada. O lo pudiste hacer pensando en las otras personas. Eso también sucede. Yo lo hago en otras personas, ¿por qué? Porque yo digo, oye, lo voy a hacer por esa persona, pero es que yo lo hago porque es que yo me siento comprometido o porque esa persona es de una gran posición y mañana puede ayudarme a mí. Entonces yo estoy mirando a la persona, pero es porque de allí yo puedo sacar a lo mejor algún provecho. Entonces el Ramán dice, cuando alguien va a cumplir con una misbah, tiene que hacerla de forma plena o tiene que ser una misbah que se cumpla, que se obedezca de forma pura. Si no es así, no se tiene méritos delante del Eterno. Es como si no hubiera hecho nada. Si alguien desea crecer, debe trabajar todo lo negativo, o sea, todas las malas cualidades. Porque puedes estar cumpliendo muchos mandamientos, pero lejos del Eterno. Y eso sí me impactó. Porque si los mandamientos son herramientas, son como peldaños. Yo cumplo un mandamiento y es un peldaño que yo estoy como que subiendo. Los mismos mandamientos me ayudan a que muchos velos puedan caer. Y si me dicen que una persona puede estar cumpliendo mandamientos pero lejos del Eterno, entonces quiere decir que no solamente es el mandamiento, sino la forma como tú cumples el mandamiento es lo importante. Y me vino a la memoria el caso cuando una persona va a presentar una ofrenda, estaba cumpliendo un mandamiento. Pero, ¿qué se le dice? Antes de presentar la ofrenda, ve primero con tu hermano. Y si tienen alguna diferencia, si tienen algún problema, bueno, reconcíliate, habla con él, una serie de cosas. Y después ven y presenta la ofrenda. Quiere decir que esto que tenía con esta persona puede ser un aspecto negativo que influya al momento de presentar la ofrenda. Entonces, lo que dice el Rambán, en este caso, lo veo mucho más claro. Si tú quieres presentar una ofrenda pura, oye, verifica que tú tengas una buena relación con las personas que están allí, que lo estés haciendo en verdad porque quieres ayudarlo, porque quieres bendecirlo, no estás esperando nada de esa persona, ni nada por el estilo. Entonces tú lo haces. No, yo lo hago porque en verdad la Torah lo establece. Yo no lo estoy haciendo porque mañana yo quiero que esa persona me lo retribuya o me pague el favor. No, yo estoy haciendo simplemente porque la Torah lo establece, punto. No estoy esperando nada para mí a cambio. Eso es una obediencia pura. Esa es una misbah que sí tiene mérito. Y por eso vemos este caso. O sea, tú vas a presentar la ofrenda, pero primero resuelve el problema que tienes con otro y después tú vienes y presentas la ofrenda. Entonces, si alguien desea crecer, debe trabajar todo lo negativo, todas esas malas cualidades, porque puede estar cumpliendo muchos mandamientos, pero lejos del Eterno.
Con eso, enseña el Gaón de Vilna, dice, con eso no se quiere establecer que cada misbah que se haga no tenga un valor. No, la misbah tiene un valor, pero no tiene los méritos o el nivel que debería. Entonces, yo estoy dando una ofrenda, esto, ¿verdad? Tiene un valor. Pero si yo la doy con una buena cualidad, estoy cumpliendo la misma de forma pura, entonces el valor es mucho más fuerte, es mucho más elevado y aparte de eso tiene méritos. Y eso es lo que hace que lo que estemos haciendo cobre sentido. Porque empezamos a verlo en nuestra relación con el Eterno y nos estamos acercando a Él, y para ello se debe estar consciente de no caer en malas cualidades. Eso lo dice el rabino, lo dice el Gaón de Vilna. Entonces, viendo esto, yo decía, estudiando sobre esto, yo pensaba cuán importante entonces es el hecho de poder trabajar nuestro mundo interior y tener buenas cualidades, porque de nada vale tener un don o un talento con unas cualidades que no permitan potenciar o sacar lo mejor de ese talento. Entonces, leyendo en Primera de Corintios, nos habla de algo aquí bien interesante. Porque Primera de Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todo lo misterio y toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego hasta mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Uno antes leía esto y jamás sacaba las conclusiones de todo lo que hemos venido estudiando. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios no es algo tan sencillo como lo leemos. Es algo complejo cuando vamos estudiando todo esto de cómo ver al Eterno, de ver cara a cara, de desarrollar las cualidades, de tener una verdadera relación con Él. Mira todo lo que está diciendo: hablar lenguas humanas, angélicas, tener profecía, entender todos los misterios, tener toda la fe, al punto de que puedo trasladar los montes de un lado a otro, puedo repartir todos mis bienes, mira, puedo entregar mi cuerpo y que me lo quemen, pero si yo no tengo amor, que es una buena cualidad, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces allí es donde empezamos a ver nosotros que la gente está más enfocada en hacer las cosas para ser reconocido o en hacer uso de un don o un talento sin importar sus intenciones y las cualidades que ellos poseen. Y eso es un grave error, porque eso no los acerca al Eterno, al contrario, los aleja por su condición. Y no solamente que los aleja, sino que trae como consecuencia de que mucho de lo que hacen no tienen ningún mérito. Y ellos pueden estar pensando, soñando, imaginándose que tiene muchísimos méritos todo lo que están haciendo, y resulta que, así como dice Pablo en la carta a los Corintios, dice, esto es como metal que resuena o como címbalo que retiñe. O sea, no es nada. Cuando vemos estas cosas y empezamos a estudiar, pareciera que nos hemos dado a la tarea de estudiar los temas que no son los relevantes. O sea, somos ignorantes en los temas que son vitales y lo más importante para nosotros como hijos del Eterno, y si queremos tener una verdadera relación con Él y ser parte del reino. O sea, la gente se ha hecho experta en los temas que no son los más importantes. Mire que Pablo dice, mira, tú puedes
conocer todos los misterios, puedes tener profecía, toda ciencia y toda la fe. Y dice, nada soy. Y hay gente que de pronto la profecía, el misterio, el código oculto, el descifrar no sé qué, puede ser lo importante para ellos. Pero es importante para ellos porque los que están pensando es en el impacto que generan en el otro. O sea, ellos quieren demostrar a otras personas que ellos saben. Ellos no están interesados en que la persona aprenda, ellos están interesados en que las personas los reconozcan. O sea, tienen hambre y sed, pero de honor. Y por eso es que anhelan tanto un púlpito. Porque ellos necesitan nutrir el ego. Ellos necesitan alimentar eso que tienen dentro y que es una mala cualidad y que lamentablemente los tiene lejos del eterno y ellos creen que están cerca. O sea, mira la ceguera espiritual tan fuerte que hace que la persona se perciba de manera equivocada. En Génesis 32 dice que Jacob, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque decía, he visto a Elohim cara a cara y ha sido perseverada mi alma. Está hablando Jacob. Y leíamos en Éxodo que hablaba Hashem con Moshe, como dices cara a cara, como habla un hombre de su prójimo. Y luego en Devarim dice que nunca se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Hashem cara a cara. O sea, que hasta ese momento y dentro de ese tiempo, bajo esas condiciones, no había alguien que hubiese trabajado tanto las cualidades como Moshe. Que no hubiese trabajado tanto su mundo interior como Moshe. Y uno dirá, oye, pero ¿y las trabajó más que Abraham? Yo creo que sí. Porque es que Moshe tuvo que lidiar con un pueblo, Abraham no. Y no hay nada más difícil que el tratar con seres humanos. En cambio, Abraham, su trabajo con eso no lo vamos a minimizar ni decir que no fue difícil porque Abraham salió de Ur de los Caldeos. O sea, Abraham tuvo que salir de un sistema idolátrico por excelencia. Un mundo politeísta por completo. Pero Moshe también tuvo que depurar mucho. Porque Moshe vivió en casa de Faraón. Y Moshe se nutrió de ese sistema de egipcio por muchos años. Y cuando se va a Madián, empezó un trabajo de descontaminarse, depurarse de ese sistema para estar en condiciones de poder servir al Eterno. Y teniendo conciencia de lo que representaba ese trabajo, presentó excusas para no cumplirlo porque sabía la responsabilidad que había sobre sus hombros, porque tenía conciencia. Muchas personas no tienen conciencia. Quieren figurar, quieren enseñar, quieren esto, y yo quiero viajar, y yo quiero así, que me inviten por aquí y lo otro, por asuntos de ego. Mientras más tú sabes, mientras más tú posees conciencia, mientras más tú ves las cosas ajustado a la verdad, más temor tienes para dar un paso. Y lamentablemente en la religión, los que más existen son los voluntarios, no los llamados. Los voluntarios. Los que se ofrecen porque quieren verse arriba, quieren verse en un aeropuerto, quieren verse en un vehículo, quieren verse que le rinden pleitesía, que le rinden honores, que hablan de él, que tiene seguidores. Entonces lo que están haciendo no es puro. Lo que están haciendo no está bien. Mire, hay personas que cuando van a estudiar dicen, no, es que yo quiero estudiar para enseñarle a otros. Y la intención se ve buena, pero tú no puedes enseñarle a otros hasta que tú no vivas lo que tú aprendes. Miren el caso de Esdras. Dice que Esdras primero preparó su corazón. Y luego empezó a inquirir en la Torá. Y preparándose y todo esto es que pudo entonces luego enseñar. Hay gente que sin ningún proceso, sin ninguna depuración, sin ningún trabajo interno, ya quieren estar en un púlpito. Ya quieren figurar. Y no se imaginan el daño que puedan estar causando en otras personas cuando lo que dicen viene empañado
cuando lo que dicen es lo que ellos interpretan con sus limitaciones y carencias, que lo que ellos están diciendo es lo que ellos ven, pero a través de muchos velos, de muchas paredes que no han roto. Por eso, dentro de la perspectiva hebrea, este concepto de ver al Eterno cara a cara se refiere a una experiencia espiritual única. No es una visión física. No, es el resultado de un trabajo. Moisés es visto como el único profeta que se le atribuye esta capacidad en el cual él podía hablar con el Eterno de manera directa y clara, como si estuviera conversando con otra persona. O sea, él no necesitaba de un ángel o de otro para recibir un mensaje del Eterno. El Eterno se lo daba a él directamente. Y esta experiencia no implica una visión física del Eterno, porque nadie puede ver al Eterno y vivir, lo dice la misma Torá, sino una comunicación íntima y profunda donde se percibe su voz y sus palabras de forma clara y directa. Por eso es que en Números, en el capítulo 12 dice, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Eterno. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, ver cara a cara al Eterno representa una relación de total transparencia, sin mediaciones, sin velos ni nada. Y de allí que sea el resultado de lo que la persona trabaja internamente. Miren que en hebreo es interesante porque la palabra rostro es la palabra panim. Pero esta misma palabra panim es la misma raíz de penim. Penim traduce como lo interior. O sea, ver el rostro del Eterno representa percibir su esencia, y la única forma de percibirla es cuando conozco lo interior de mi vida. O sea, para ver su rostro, tengo que ver lo interior que hay en mí. Para ver ese panín, ese rostro, necesito ver mi mundo interior, olam penim. Y esta percepción es limitada en este mundo material por todo lo que existe como velos, como obstáculos, como barrera que no nos permite avanzar. Así que ver cara a cara alude a una interacción profunda, personal, íntima, una relación plena, basada en la verdad. Por eso es que en el pensamiento hebreo, esta palabra panim, que traduce como rostro, es el reflejo del alma de la persona. ¿Y cómo tú reflejas tu alma? A través de tus cualidades. Tu comportamiento, tu conducta, tu actitud habla mucho de ti. Entonces, ver el rostro del Eterno es acceder a una revelación de su esencia que se adapta al nivel del ser humano. Por eso, esta expresión, ver al Eterno cara a cara, ha sido durante siglos un motivo de profunda reflexión en el pensamiento hebreo. No se trata de una simple visión, sino de un anhelo espiritual de alcanzar el máximo grado de conexión con el Creador para llegar a ser uno con Él, cosa que Yehoshua sí logró. Sin embargo, la Torá y los sabios advierten que hay impedimentos que obstaculizan alcanzar esta relación y esta revelación directa. Y es el hecho de que dentro de nosotros o nosotros poseemos muchas cualidades que están desbalanceadas y necesitamos trabajar esas cualidades y llevarlas a su balance. Por eso es que para efectos de un judío representa el ideal máximo de la relación con el Eterno, el hecho de verlo cara a cara, porque es la aspiración profunda del Neshama, de nuestro hombre interior. Y por eso se habla de un proceso que se llama Debekut. Debekut es el proceso de irnos uniendo al Eterno poco a poco, esa unión con el Creador. Y eso nos va alejando de la realidad y de la mentira para acercarnos y caminar en una verdad. Representa la máxima aspiración espiritual de la persona, pero también transmite un temor y un respeto hacia el Creador, ya que implica una verdad que el ser humano no puede sostener por sí solo por su condición limitada.
Así que la finalidad de este concepto es mostrar que el ser humano puede y debe alcanzar este nivel, pero solo a través de la purificación de su alma, y eso se ve en el crecimiento personal. De allí la importancia del Tikkun Nefesh, este trabajo en su mundo interior para lograr alcanzar un desarrollo espiritual y no al revés. Nadie puede lograr un desarrollo espiritual si no trabaja su mundo interior, si no crece en lo personal. Eso es lo que le permite alcanzar niveles elevados de conciencia. Y en eso es que nosotros debemos enfocarnos. Cabe destacar que esto no es un anhelo ni una idea, sino una meta, y una meta que involucra una transformación interna profunda y que sirve de motivación para cada uno de nosotros el poder elevarnos por medio de la rectificación del alma a través del trabajo de las cualidades y rasgos de carácter, y que no es cumplir mandamientos por cumplirlo, sino entendiendo lo que representa el mandamiento, pero también la condición de la persona cuando cumple el dicho mandamiento. Pero si el estudio de la Torá es importante, lo es cuando se estudia la Torá como finalidad de refinar nuestra vida trabajando el carácter y las cualidades. Así que cuando hablamos de ver al Eterno cara a cara, nos está invitando cada día a una vida de depuración de nuestra alma, de nuestro rasgo de carácter, de nuestra personalidad, del temperamento, de nuestro juicio de valores, para acercarnos más y más al Eterno, a lo espiritual y a su verdad. Nos recuerda que hay niveles de conexión que solo se alcanzan mediante una vida pura, recta, en medio de la humildad, de la integridad, que es el camino de la santidad. Así que este es un trabajo diario que todos debemos realizar y que cada quien debe asumir, entendiendo que la relación con el Eterno es personal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.